Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, seguimos adelante en nuestro canal de YouTube con el tema de incubadoras caseras. Y bueno, estas primeras imágenes que estáis viendo es de un terrario totalmente casero para dos tortugas, la gigante africana, la sulcata de espolones, que es la tercera tortuga más grande del planeta, la tercera tortuga terrestre, porque son tortugas terrestres. Y bueno, mucha gente se dirá o se preguntará, muchos de los que estáis ahí, que qué pinta el tema de las tortugas terrestres aquí en nuestro canal. Pues bien, lo que pinta es lo siguiente: es una especie que se saca perfectamente a través de incubadoras y que evidentemente necesitan los termostatos para vivir, porque son de sitios de temperaturas altas y evidentemente no en todos sitios las temperaturas son altas la mayor parte del tiempo. Ahí entra en funcionamiento el tema de termostatos, resistencias de calor y otras cosas que necesitan esta especie para poder vivir, para poder desarrollarse de la mejor forma posible. De entrada te diré que su nombre de tortuga gigante le viene por algo. Sí, le viene por algo porque es una tortuga muy longeva, es una tortuga que puede durar alrededor de 90 a 100 años de vida y puede alcanzar un tamaño increíble, un tamaño enorme. Desde luego esa tercera posición en el ranking de tortugas más grandes terrestres no es un calificativo que se le ha puesto así por ponérselo. Es una tortuga que puede rondar alrededor de 100 kilos en su etapa adulta. Así que imagínate una tortuga que puede medir 1 metro de diámetro y unos 100 kilos de peso. Estas tortugas evidentemente son tortugas bebé, tienen aproximadamente 1 año. Me las cedieron hace pues esa fecha aproximadamente 1 año y el motivo de que nos paremos detenidamente un programa en ellas, ya digo, es porque hay que crearles también un microclima que es donde nos vamos a parar. Lo que pasa que para que conozcas un poquito la especie, te diré que son unos animales muy sociables, que comen delante tuya, son capaces de comer de la mano, no necesitan muchos cuidados así que no le podamos proporcionar fácilmente. Simplemente hay que tener unas pautas de cuidado con ellas, ¿no? Que fácilmente, si te interesa esta especie, la puedes encontrar en internet, ¿no? Comen diferentes tipos de hierba, hay que darles un aporte de calcio de vez en cuando porque su crecimiento, como digo, es muy rápido. Y algunas cosillas más, ¿no? Una especie muy bonita a tener en cuenta y ya digo, nosotros la vamos a ver desde el punto de vista de cuidados, ¿no? De temperatura y de humedad, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo nos interesa sobre todo en este canal. Este terrario, como veis, tiene un recipiente con agua, no muy profundo porque aunque sean tortugas, como digo, son terrestres, no necesitan recipientes hondos porque sería un peligro. Su aporte de calcio de distintas maneras y para su limpieza pues he puesto una loneta de césped artificial que se limpia muy fácilmente y que hace que ellos a la hora de comer, de buscar su alimento, no ingieran tierra ni otras cosas que a lo mejor le puedan ser perjudiciales. Como perjudiciales también para esta especie suelen ser las lombrices. Ya digo que si es una especie que te interesa, puedes investigar más acerca de ella, pero es muy bonita y ya te digo, coge un tamaño muy considerable en muy poco espacio de tiempo. Y ya digo, a lo que nos vamos a centrar, a la temperatura y a que se reproducen bastante bien cuando están en edad reproductora mediante incubadora. Aquí la tenemos, ya digo que tiene poco más de 1 año y ya pilla casi la palma de la mano. Es recomendable tenerla los 2 primeros años pues en un terrario, por una sencilla razón, para evitar accidentes y para evitar posibles depredadores o posibles descuidos nuestros. Por eso los 2 primeros años se tiene así, en terrarios iguales que este o mejor, si tienes más posibilidades o eres más manitas. Y después ya pues le vamos preparando un habitáculo en el exterior bastante grande porque, repito, es una tortuga que crece mucho, sobre todo en los primeros años va creciendo, va cogiendo un tamaño bastante importante. Y aquí tenéis el dispositivo que controla pues ese terrario así casero con una caja de plástico bastante grande. Voy a retirar un poquito la cámara para que se vea, porque así tienen más espacios y porque, ya digo, esto sirve para un montón de especies porque podemos ajustar la temperatura y la humedad fácilmente. Te cuento, este es un termostato que, como veis, tiene 3 dígitos. Uno que marca la temperatura que hace ahora mismo
en el lugar de la sonda, ¿no? Una temperatura 21 grados, que es la que le tengo marcada, que es de donde ya no va a bajar más, y otra 24 de la cual no se va a pasar. Es una tortuga que por la noche admite temperaturas algo más frescas, por eso le tengo puesta la lámpara de UVB y otra lámpara de calor para que la temperatura esté en torno a los 30 grados aproximadamente durante el día, y ya después por la noche entra en funcionamiento este termostato que no va a permitir que la temperatura descienda más de 21 grados y de hecho la va a mantener entre 21 y 24. Normalmente entre 24, ¿vale? Para que no baje de 24, pues le tengo puesta una pequeña resistencia de silicona, donde ellas buscan evidentemente la parte de abajo y así por la noche están un poquito más calentitas. La resistencia de silicona solo se activará, evidentemente, si la temperatura intenta bajar de esos 21 grados que yo le he marcado. Aquí de todas formas por Andalucía ahora mismo en esta época del año en el interior de las casas es una temperatura que difícilmente va a bajar, ¿no? Pero por si acaso pues ahí lo tenemos. Evidentemente estas especies necesitan los rayos solares, por eso de ahí esta lámpara de rayos UVB. Normalmente se apaga y se enciende durante 10 horas aproximadamente, disfrutan de los rayos de sol a través de esta lámpara UVB, y fijaros cómo van buscando el calor de esa bombilla, no se mueven de ahí, ellas van regulando su temperatura corporal según les conviene y se retiran ahora en otoño muy poquito de esa bombilla, como no sea para comer o para beber. Lo importante, pues que debajo de esa lámpara aproximadamente hay 30-31 grados de temperatura, que la tienen pues aproximadamente 10 u 11 horas al día. Y bien, para conseguir que tengan esas 10 o 11 horas de luz solar al día y de una temperatura extra, pues aquí tenemos este aparato que no es otro que un temporizador normal que podemos encontrar en cualquier bazar, en los bazares chinos, en tiendas de electrónica, en cualquier parte. Este es manual, le tengo programadas, pues como te digo, 10 o 11 horas. También los hay digitales que pueden programar mínimo hasta un segundo. ¿Y por qué te hablo de estos programadores? Pues bien, porque estos programadores son los que podemos utilizar en los volteos automáticos de nuestras incubadoras. Estos programadores, según le bajemos las pestañitas, pues podemos programar el número de volteos que queramos al día de nuestra incubadora, ¿no? Dependiendo de la especie, más o menos volteos a gusto del consumidor. Te quiero contar también que en este termostato se compra por placas base, se compran lo que son los circuitos y ya le ponemos una caja para que queden lo mejor decoradas posible. Yo la he metido en una caja de empotrar de electricidad, porque aquí está bien recogida y demás, y son muy fáciles de montar, son facilísimos de montar. ¿Por qué? Porque viene la placa base, hay que tener un pelín más de conocimiento, pero poco más, y después se le acopla lo que es, aquí lo tenéis, un alimentador que sea capaz de suministrarle al termostato, me parece que iba la tensión de unos 9 a 12 voltios. Estos alimentadores los podemos encontrar en casa casi seguro de cualquier aparato, juguete que tengamos de los niños extraviados, que hasta incluso con menos tensión sirven y podemos hacer funcionar, andar este termostato. ¿Qué ventaja tiene este termostato? Pues una importantísima, que es muy económico. Como es la placa base lo que compramos, suele estar aproximadamente alrededor de 2-3 euros de precio y van muy pero que muy bien, ¿vale? Ya si tú eres un manita, las conexiones van exactamente igual que los que vienen de fábrica, lo que pasa que no las tienen con sus fichas de empalme, tenemos que colocarlos, como digo, ser manitas y ponerlos bien y después poder meterlos en las cajas. Otra ventaja que tiene este termostato, ¿cuál es? Que es facilísimo de usar. ¿Por qué? Porque tiene, como te digo, 3 displays. Uno nos dice la temperatura que tenemos, 18 grados, por ejemplo, en este caso. Otra a la que queremos ponerle como mínimo y otra como máximo. Si fuera, por ejemplo, para hacer una incubadora, pues le pondríamos aquí 37 y aquí 38, tiene 2 teclas, una para arriba, otra para abajo y exactamente igual en el otro display, y sería fácil de programar.
37 y 38 y ahí andaría el margen. Son muy bonitos, muy decorativos y repito, muy económicos. Los hay más económicos de un display solo, como los normales, y los he llegado a encontrar en el mercado hasta por 1,5 € o 2,5 € de precio. ¿Qué pasa? Que después te tienes que currar el montaje, ponerlo medio en condiciones, pero que tampoco presenta ningún problema. Si tienes alguna duda, es otro de los proyectos que te quiero llevar, porque este termómetro tiene muchísimas utilidades. Yo tengo por ahí unos cuantos aparatos a los que se los tengo incorporados, incluidos terrarios y demás, y es el que cojo, repito, por lo barato que es, por lo fácil que se instala y lo bien que queda, lo decorativo que queda. Y en este caso, para el tema de las tortugas surcatas, va de lujo. En este caso, para que suba la temperatura, se acciona a la vez que la lámpara de rayos UVB. Pues tengo puesta una bombilla normal clara de 25 vatios para que no tire mucho de la luz, pero lo normal es que se ponga una de estas bombillas rojas que son las suyas para calor. El problema, pues, que tiran mucho. Son unas lámparas que es difícil encontrarlas de poca potencia y la verdad, para tenerlas tantas horas funcionando con tanto consumo, pues siempre hay que buscar la facilidad y el ahorro y lámparas que consuman mientras menos mejor. Se pueden poner también las bombillas estas que hay por todas partes ya, las de ahorro energético, que valen un pelín más caras, pero que consumen muy poco, aunque eso sí, desprenden mucho menos calor. Pero para el propósito que nosotros queremos, evidentemente nos va a valer de sobra. También decirte que hay que estar pendiente, cómo no, de lo que es la humedad. La humedad, pues nos sirve una humedad que sea más o menos normal, ¿no? Fácil de conseguir. De todas maneras, yo le tengo puesto, como veis ahí, un vaso y aquí en el otro extremo otro vaso por si necesitara subir la humedad. En este caso no es necesario porque con el mismo recipiente de agua que le tengo a las tortugas, con la evaporación que produce ese recipiente, tenemos una humedad relativa del aire en el interior de este terrario casero que es bastante bueno para esta especie de tortuga, la surcata africana. Aquí está, os lo enseño ya también de camino, el aporte de calcio en polvo. Hay algunas flores que le gustan más que otras, evidentemente, como a todos los animales, como a nosotros, como a las personas. Siempre cada uno tenemos una comida preferida más que otra. Y este aporte, pues este calcio se lo espolvoreo sobre la comida un par de veces o 3 a la semana y así tienen ese aporte para su crecimiento rápido que van necesitando, ¿no? Lo importante, evidentemente, no solo es que tengan buena temperatura y buena humedad, sino también, por supuesto, la comida y estudiar a fondo siempre las especies que queramos criar antes de tenerla. Si quieres tener una especie, primero infórmate bien, que tú ya estés seguro de que sabe todo lo referente a ella para después cuando la tenga que no tengas problemas o dudas, por lo menos que tengas las menos posibles y puedas llevarla adelante con facilidad. Otra especie que también se podría tener perfectamente aquí, los bebés me refiero, son por ejemplo los camaleones de Yemen, una especie también muy de moda, que se cría bastante bien en cautividad. Necesitan unos terrarios de unas medidas determinadas, pero cuando ponen huevos, los huevos también se pueden sacar perfectamente en la incubadora. Ya te digo que en internet, mirando los parámetros de humedad, de temperatura que necesitan, los cuidados, las tierras que se utilizan para enterrar, semienterrar los huevos y todo lo demás, son especies que se pueden sacar perfectamente con incubadoras. Por eso es importante que te quedes bien con todos los datos que nosotros damos, tanto de teoría, hazme caso, la teoría aunque sea más pesada, aunque no te metas manos a la obra de golpe, que es lo que nos interesa casi siempre, es muy importante que tengas claro todos esos conceptos, porque te van a servir después para solucionarte muchos problemas que se te van a presentar a la hora práctica o a la hora de querer sacar tus especies. La temperatura, sabiendo cómo variarla, la humedad, sabiendo cómo conseguirla, podemos criar la especie que nos propondramos sacar. Simplemente informarnos, si hay criadores a los que se las queramos adquirir, les puedes preguntar, que verás cómo te informan para que puedas sacarlo adelante. Y ya te digo, si conoces a fondo el tema de la incubación o el tema en este caso de proporcionar a esta especie su temperatura y su humedad
o la que a ti se te antoje, camaleones, o iguana, o gecko, en fin, qué sé yo. Si eres capaz de proporcionarle esa humedad, esa temperatura para que su hábitat sea bueno, evidentemente serás capaz de todo lo demás. Eso es lo que queremos aquí en este canal de incubadoras caseras. Es otra especie, por hacer una pausa después de nuestro primer proyecto de la incubadora, la primera incubadora que hemos sacado y que vamos a comenzar a probar dentro de poco. Y por supuesto, quiero hacer esto más veces. Lo mismo que me he parado en la tortuga gigante africana, porque además la tengo en casa, ¿no? Pues voy a intentar pararme en otras especies para conocerlas más y para saber cómo poder prepararle pues su terrario o esta parte así como terrario más pequeño que puede servir para tener las crías hasta que cojan un tamaño mucho mayor, en fin, para la aplicación que tú quieras, ¿vale? Por eso este espacio lo vamos a finalizar desde aquí. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, con estas mis tortugas africanas, mis tortugas de espolones, que esperemos que con el tiempo las podamos ver crecer. Todo lo que dicen, porque la verdad es que de vez en cuando las peso, de vez en cuando las mido y veo que sí, que gramo a gramo ellas van avanzando y que viendo que van poniendo peso es señal de que se están desarrollando bien, que se están criando bien y que evidentemente la cosa va funcionando. Como en los huevos, como en cualquier especie, hay que vigilarla para ver en qué momento se detiene la cosa y investigar por qué y estar atento. No podemos tener una especie, dejarla olvidada, no echarle cuenta y pretender que todo salga bien cuando la miremos a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes. Por eso lo repito, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, espero que te haya gustado este vídeo, un poquito más cortito, pero que nosotros seguimos, que seguiremos adelante mientras que tú cuentes con nosotros.